Pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito en la parte de la teoría y van a ir apareciendo las dudas que ustedes tienen. Traten de recordar cuáles fueron los problemas que tuvieron el cuatrimestre pasado o el anterior. Primero, a ver si ven la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Esperen que me refui. Bueno, Sí, profe, se ve. ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy son las operaciones con conjuntos. ¿Sí? Dentro de las operaciones vamos a tener demostraciones, porque bueno, en realidad es acá donde entra en juego esto de la demostración. Ustedes, cuando aparece algo eh, que les ha ido mal, o sea, que no lo entendieron bien, me paran. Dentro de las operaciones con conjuntos vamos a ver cuatro nosotros. Uno es la unión, la intersección, el complemento y la diferencia entre conjuntos. Y si yo les digo, bueno, defínanme cuáles son cada uno, ustedes seguramente ya saben porque están recursando, entonces saben cuál es la definición. Ahora, vamos a mirar un poco más allá de la definición. Y piensen en las demostraciones. ¿Sí? Cada vez que miran ahora las definiciones, ya no piensen como cuál es la definición, sino planteen, cuando si tienen que encarar una demostración, qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de ir a demostrar. La unión se define de esta forma, o sea, tenemos dos conjuntos y queremos encontrar cuáles son los elementos que están en la unión de esos dos conjuntos. En realidad me importa muy poco a qué conjunto pertenece, mientras que pertenezca a alguno de los dos, pueda formar parte de mi unión. ¿Sí? Por eso definimos a la unión como los elementos que están en el universal, que forman parte del conjunto A o si están también en el conjunto B. Mientras que estén en uno de los dos, ya está, forma parte de esta unión. Simbólicamente, y es acá donde les digo que tienen que mirar cómo es que uno encara una demostración. Si yo digo que un elemento pertenece a la unión, es porque ese elemento o pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B. Recordemos cuáles eran, cuando uno tenía un no, que cuando se hacía verdadero. Era verdadero cuando en al menos uno de los dos era verdadero. ¿Sí? Si uno parte diciendo que esta es mi hipótesis, si yo digo que el elemento está en la unión, es porque, bueno, alguno de los dos va a pertenecer. ¿Entienden cuando les planteo las cosas desde este lugar? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces esto gráficamente, los diagramas de Venn, de ahí está todo punteado, que estén en A o que estén en B. Son todos los elementos. Bueno, un ejemplo, si tenemos que el conjunto A lo forman los naturales, que están el 3, el 5, el 6, el 7 no, porque son menores estrictos que 7. ¿Sí? El 3 lo tengo dentro de mi conjunto. Ahora, el conjunto B son también números naturales, pero de esos números naturales considero los que son pares y no solamente me voy a quedar con los pares, sino que además quiero que sean menores que 9. Entonces, el primer número que es par será el 2, el 3 ya no, el 4, el 6, el 8 y hasta ahí tengo los números del conjunto B. Entonces ahora me piden la unión. Bueno, la unión es todos los conjuntos. Si hay alguno que está en uno y está en el otro, entonces lo tengo que poner una sola vez. ¿Sí? Por ejemplo, el 6 y el 4 forman parte de ambos conjuntos. Pero si yo pongo a los elementos dos veces, estoy considerándolo como que no es el mismo elemento. Estos dos elementos, el 4 y el 6, estarían ubicados dentro de los que son compartidos por ambos conjuntos. Una de las observaciones
es que, y esta es muy importante, porque todo conjunto está incluido en él y cualquier otro. ¿Qué queremos decir con esto? Y piensen en una demostración. Si ustedes tienen, ¿cómo hago para demostrar esto? Si ustedes tienen que un elemento pertenece a A, por esta observación de que está, como ya sé que pertenece a y que pertenece a es verdadero, bueno, le puedo unir, le puedo poner, porque la parte lógica me lo permite, decirle O pertenece a B, O pertenece a H, O pertenece a cualquier otro conjunto, porque ya sé que este va a ser verdadero. Esto es el por qué uno puede adicionar cualquier conjunto y siempre va a ser verdadero, porque en realidad cuando uno quiere demostrar esto, va a decir que el elemento está en A. Entonces tendría que probar que el elemento pertenece a A unido B. ¿Sí? Pero como yo ya sé que X está en A, porque mi hipótesis me dice X está en A, entonces puedo decir X está en A o X está en B porque lo tengo ahí. Porque ya sé que esto es verdadero, porque como mi hipótesis me lo dice, y recuerden que las hipótesis siempre son verdaderas, entonces le puedo adicionar cualquier otro conjunto que no me interesa, porque yo ya sé que todo esto va a seguir siendo verdadero. Entonces ahí es donde puedo concluir que X pertenece a la unión de A con cualquier otro conjunto, en particular con este que pusimos el nombre de B. Bueno, y esto es lo mismo, tanto A está incluido en la unión de dos conjuntos, como B está incluido también en la unión de A unido B, porque sé que al menos uno es verdadero. Esto viene por lógica, ¿sí? Lo que pasa es que en este lugar, como estamos en conjunto lógica, que allá era simplemente proposiciones, acá es la que llamamos lógica conjuntista. Se aplica lo que vimos allá, pero ahora desde la mirada de los conjuntos. Bueno, justo lo que le acabo de probar es lo que lo que les acabo de mostrar recién. Tomo un X que está en el conjunto A, por la adición de la disyunción, podemos decir que X está en A o en cualquier otro conjunto, en particular al que yo quiero llegar, que es B. Entonces de ahí, por la definición de unión, puedo decir que X está en la unión de los dos conjuntos. Preguntas acá, porque acá empiezan a aparecer las demostraciones. No, profe. No. Bueno, las propiedades de la unión, idempotencia, conmutativa, asociativa y existencia del neutro. Esto es bastante importante que lo vean, porque ¿qué diferencia hay entre A, unión el vacío, y A unido al universal? Bueno, es bastante la diferencia, porque si yo A le uno el universal, ya deja de ser el mismo A y se me convierte en realidad en el mismo universal. Esto es bastante útil a veces en las demostraciones. Sí, puede aparecer en alguna demostración. Y lo que decimos es, bueno, es que en realidad en la parte lógica, recién dijimos que uno le puede unir, sabiendo que uno de los dos es verdadero, uno le puede unir cualquier conjunto. Bueno, entonces en particular el vacío también es un conjunto. Es un conjunto que tiene una particularidad de no tener ningún elemento, pero es un conjunto. Entonces también se le puede adicionar a ese conjunto. ¿Sí? La unión de ellos, bueno, va a ser siempre el conjunto donde sé que el elemento pertenece. Bien. Ahora viene la definición de intersección. Más o menos la definición de unión y de intersección
son bastante similares en un punto, en el tema de la definición simbólica, pero son totalmente distintas, porque por un lado la unión era que el elemento pertenezca, no importa qué conjunto, pero con que esté en uno de los que yo tengo es suficiente. En la intersección es más, se restringe más la cosa, porque lo que le vamos a pedir es que en realidad el elemento, si pertenece, van a pertenecer al universal, pero tiene que pertenecer al conjunto A y al conjunto B al mismo tiempo. Este I, que en lógica es el símbolo que tenemos acá, bueno, me está haciendo, bueno, mirate, fíjate que tiene que pertenecer a un conjunto, pero ahora no me conformo con que pertenezca a este. Necesito que también pertenezca al otro. En realidad, gráficamente, es que pertenezca a los dos al mismo tiempo, es lo que se da en la intersección. Y esto cambia completamente cuando uno hace una demostración. ¿Por qué? Y porque si el elemento que yo considero se encuentra en este lado, bueno, entonces, si bien pertenece a B, no pertenece a la intersección. Entonces, tal vez a veces en algunas demostraciones, estos eran los errores que cometían. Decían, bueno, yo tomo el elemento que está en A. Bueno, sí, pero en la intersección no te está pidiendo solamente que esté en A. Te está pidiendo que esté en A y que esté en B. Entonces, tomar un elemento de A no me satisface la definición. Necesito tenerlo acá dentro. Las observaciones son, a diferencia del anterior, que cualquier elemento, si está en un conjunto, puede pertenecer a ese conjunto y a la unión con otro conjunto, acá es la intersección, es la que está incluida en el conjunto A y a su vez la intersección está incluida en el conjunto B. Claro, porque piensen que si está en la intersección es porque tiene que estar en este conjunto y en este otro conjunto. Entonces, en realidad, va a estar incluido en cualquiera de los dos conjuntos. Un ejemplo, volvemos otra vez al mismo conjunto que teníamos antes, y acá son los que habíamos puesto como conjunto, con los dos elementos que estaban en la intersección. Son los dos únicos elementos que pertenecen a este nuevo conjunto que es la intersección. Piensen que la unión de dos conjuntos es un nuevo conjunto y la intersección de dos conjuntos también es un nuevo conjunto. Si la intersección de estos dos conjuntos es el conjunto vacío, se dice que los conjuntos son disjuntos. Que sean disjuntos quiere decir que, por ejemplo, yo tengo el conjunto A y tengo mi conjunto B. Bueno, quiere decir que no hay elementos que se comparten. Cuando sucede esto es que los conjuntos son disjuntos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales se dividen en pares e impares. Estos conjuntos son disjuntos. No hay ningún elemento que se comparta. ¿O sí hay algún elemento que se comparte? Pregunto. Profe, Sí, yo tengo una duda antes de que siga avanzando. sí, Con la página anterior, voy. si por ejemplo tenemos un X que pertenece a A intersectado con B, ¿podemos llegar a que X pertenece solamente a A, quedarnos solamente con un conjunto? Bien, si vos tomás, pensalo desde la parte lógica, vos tomás un elemento que está en A intersección B. Por la definición de intersección, X está en A y X ya está en B. Estas dos son verdaderas porque venís de una definición. Claro, Estás tomando este elemento y ya sabés que es un elemento que está acá dentro. Entonces, ahora vas a ver una de las propiedades
que te permite decir que entonces podés afirmar que X está en A. Y esto es en realidad simplificación. ¿Sí? Eso, ¿Por qué puedo decir esto? Porque ambos son, esto yo se los voy haciendo como un relleno, ¿no? Pero piensen ahora, justifiquen cada cosa que van haciendo, y esto es lo que nosotras después les vamos a pedir a la hora de ir a rendir, la justificación. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, porque hay una ley lógica que me lo permite, ¿sí? Pero miralo ahora, ley lógica conjuntista. Fíjense que atrás de, cuando tienen el práctico, tienen una hoja en la parte de lógica, que son todas las leyes lógicas. En la parte de conjuntos están muchas que son muy parecidas a las leyes lógicas. ¿La tienen a esa hoja? Al final de todo el práctico tiene que estar. No sé si la habrán sacado porque esa la habíamos puesto nosotras hace un montón de tiempo atrás. Creo que no Pero, está, profe. bueno, si no está ahora voy a fijarme, voy a apuntarle a las chicas porque eso es, se las tienen que subir porque es muy importante, porque es la que justifica estas cosas que vamos diciendo, ¿sí? ¿Cómo hago para afirmar que X está en A? Y porque yo sé que por la definición de intersección, acá ustedes hubiesen puesto def de la intersección. Puedo decir que pertenece a A y que pertenece a B. Esta I hace que este elemento esté en los dos conjuntos al mismo tiempo. Entonces puedo simplificar y quedarme con que X está en A. También hubiese podido quedarme con que X está en B. Si yo quiero demostrar este otro caso, entonces me quedo con que X está en B. En realidad está en cualquiera de los dos, porque pertenece a la intersección. si fuese con el O, no puedo afirmar eso, ¿no? ¿Sí? ¿También? Lo podés afirmar. Estas que decimos acá que son observaciones, esta es la demostración de esta observación. ¿Sí? Esto es por simplificación. Ah, está bien. Sí. Como la otra es adición, cuando tenés el I podés simplificar. Fíjate que en la anterior, la de la unión, por ahí pasamos medio eso por alto, pero acá es adición, la disyunción. Y la otra es simplificación de la conjunción. Claro, no, pero porque justamente en en la anterior no es bicondicional, entonces no se puede volver. No, volver no podés. No, no, Claro, a no. eso me refería No, que, por ejemplo, tengo X claro, no, pertenece a no. A unión B y No, quedarme solamente con A. no podés decir A está incluido en la intersección entre A y B. Esto no, esto no. Y No, tampoco es eso no, cierto, profe. tampoco es cierto. O sea, que que vaya un sí solo sí, decís vos, no. No. Yo digo, por ejemplo, X pertenece a A unión B y Espera, solo quedarme X pertenece a unión B. y Sí. solo quedarme con que X pertenece a A. Lo que pasa es que pertenezca a la unión. Si vos decís esto, la definición de unión es X pertenece a A o X pertenece a B. No me puedo quedar con que X pertenece a A, porque yo no sé si eso está pasando. Porque como está en la unión, a lo mejor el que tomaste es este elemento. Claro. Eso es lo que preguntaba recién. Ah, está. ¿Sí? Por eso digo que en realidad uno justifica esto y lo van a ver mejor cuando uno demuestra desde la parte lógica. Tienen que estar seguros. Esto, cuando vos arrancás tu demostración, es tu hipótesis. Esto es lo que sabés que es verdadero.
por definición de unión en este caso. Bueno, esta es la definición de unión, que está en un conjunto o está en el otro, pero yo no sé en realidad en cuál está, entonces no puedo concluir que está en A, porque si yo no está en A lo mejor el que tomé está en B, o a lo mejor tomé justo el que está en la intersección, pero no lo sabés. Porque desde la lógica, ¿sí? Con que al menos uno sea verdadero, todo es verdadero. Si está en la unión, quiere decir que en alguno de los dos está. No es que no está en A y no está en B. En alguno de los dos está, lo que pasa es que no sé en cuál está. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bien. Gracias. Bien, entonces volvíamos acá y decíamos de los naturales, los pares e impares. ¿Hay algún número dentro de los naturales? O dentro de los enteros, también que son pares o impares al mismo tiempo, dentro de los enteros, pongamos. No, profe. No, están todos completamente seguros. ¿Qué pasa con el cero? Hago esta pregunta porque siempre alguno cae. Creo que se considera par. Pregunto yo, ¿es par o es impar? ¿Alguno tiene esa pregunta? O sea, En todo caso, se puede decir que no es ni par ni impar, entonces igual serían conjuntos de injuntos, los naturales pares e impares o los enteros pares e impares. a ver, volví otra vez a decir lo que dijiste. ¿Qué pasa? Supongamos que en vez de naturales tengo los enteros. Digo esto porque a veces esta es una duda que traen siempre, ¿eh? Pares, impares. El cero está en la mitad. Por lo general van a encontrar que dicen que son pares, no son ni pares ni impares. No, el cero es un número par. ¿Por qué es un número par? Porque los números pares son los que los puedo escribir como 2 por algo, con ese algo que pertenece a los enteros. Los impares son los números que los puedo escribir como 2 por algo más 1, con ese algo que pertenece también a los enteros. Esta es la definición de un número par y un número impar. El cero, van a aparecer todos los números pares, van a aparecer acá. A medida que yo dé valores al valor k, van a ir apareciendo los valores, los números que son pares. Entonces, a ver, si yo digo que si k vale 1, bueno, el primero que aparece es 2. Si digo que k es 2, va 4, 3, 6. En realidad lo que estoy armando son los múltiplos de 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 0? ¿Acá va a aparecer el 0? ¿Hay algún valor de k que me hace que acá aparezca el 0? ¿O no? Sí, cero. Bueno, cuando k vale 0, entonces x va a tomar el valor 0. O sea que el 0 es un número par porque responde a la estructura de los números pares. ¿Qué pasa con el impar? ¿Hay algún valor que le puedo poner yo acá al k que me dé 0 el valor de x? No, porque siempre sobraría uno. No, porque van a decir, bueno, pero si yo acá le pongo el menos un medio, me da el 0. Sí, pero menos un medio deja de pertenecer a los números enteros. ¿Está? Entonces, ¿qué es el 0? Es un número par. No hay otra. No es porque está en la mitad, no tengo ni idea para dónde va. Es un número par. ¿Sí? Dicho esto, para alguno siempre le sirve. Vamos entonces a decir que en este tipo de conjuntos numéricos, cuando uno va a buscar la intersección es vacía, porque como que se dividen los números en dos bandos. Y dos bandos que no se comparten ningún número entre sí. Entonces, esta intersección es vacía.
En ese caso, vamos a decir que los conjuntos son disjuntos. Bien. Las propiedades de la intersección. La idempotencia, la conmutativa, asociativa, y acá también tengo el neutro, y el neutro de acá es justamente con el universal. ¿Sí? Hacer la intersección de cualquier conjunto con el universal me da cualquier conjunto, me da el conjunto, el que yo tengo. ¿Sí? Bueno, acá aparece el primer ejercicio. Bueno, ¿preguntas hasta esta de unión e intersección? No. Bueno, entonces vamos acá a hacer este ejercicio. Lo primero que tengo que ver es, primero que estoy en conjuntos. Lo otro es identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. El antecedente y tengo mi consecuente. El antecedente es verdadero. Lo único que nosotros sabemos es que el conjunto A está incluido o es igual al conjunto B. Lo que queremos demostrar es que la unión de A y B en realidad es el mismo conjunto B. Entonces tengo mi hipótesis y mi tesis. Pero demostrar esta tesis, demostrar esta igualdad, por la definición de la igualdad de los conjuntos que vimos la vez pasada, tengo que demostrarlo con una doble inclusión. ¿Sí? Tengo que demostrar que la unión está incluida o es igual a B, al conjunto B, y la otra cosa que tengo que probar es que B está incluida en la unión de los conjuntos. Está ahí. No está puesta, puedo poner un O, puedo poner un I. No. Está ahí quiere decir que estas dos condiciones se tienen que estar dando. Si alguna de ellas no se da, entonces quiere decir que no existe la igualdad. Existirá una inclusión, pero no hay una igualdad entre los conjuntos. Si la pregunta que nosotros hacemos, o sea, si lo que queremos probar es que la igualdad se tiene que verificar, no puedo decir que, bueno, se está probando la inclusión, por ejemplo, la inclusión 1. Tengo que probar las dos inclusiones y ambas tienen que ser verdaderas. Si no, directamente decimos que no se verifica la igualdad. Y dicho de otra forma, es que esto es falso. ¿Sí? Entonces, vamos a probar la primera inclusión. Para probar esta primera inclusión, ¿qué tengo que ir a decir? Bueno, tengo que probar, quieren que vamos a poner acá lo que tendríamos que ir a probar. Tengo que tomar que un elemento pertenece a la unión de A y B, por la definición de inclusión, ¿no? Y entonces ese elemento tiene que estar también en el conjunto B. Esto es, recuerden cómo era la definición, todo X, ¿sí? Si está en la unión, entonces X va a estar en el conjunto B. Esto es lo que quiero ir a probar. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar un elemento que está en la unión de los conjuntos. Tomo este elemento que está en la unión. Si ese elemento está en la unión, lo primero que tengo es la definición de unión. Por definición de unión, yo sé que el elemento está en el conjunto A o está en el conjunto B. No puedo acá concluir que el elemento está en el conjunto B. Me está faltando algo porque vuelvo otra vez a decir lo anterior. ¿Sí? Lo que recién preguntaron ustedes. Pero entonces, ¿qué tengo ahora? Acá es el momento donde voy a ir a ver cuáles eran mis hipótesis. La hipótesis que yo tengo es que el conjunto A está incluido en B. Esto lo sé porque es parte de la hipótesis. Y recuerden que todo lo que está en hipótesis es verdadero. Entonces, si yo digo que A está incluido en B, quiere decir que por la hipótesis que tengo ahí,
voy a decir que entonces X está en B, porque si este elemento está en A y A está incluido en B, entonces puedo decir que X está en B. Recién acá voy a poder decir, por idempotencia, que es una de las propiedades de la unión, que el elemento está en el conjunto B. Fíjense que lo que ustedes preguntaron anteriormente, no sé quién fue el que preguntó porque no veo acá quién había preguntado, pero si tenías la hipótesis, sí podías concluir que el elemento estaba en el conjunto B. ¿Por qué en aquel momento no pudiste concluir en eso? Y porque no sabes dónde está el elemento. Y acá es como que le adicionamos esta hipótesis, como que también entra en juego esta hipótesis y como por ser una hipótesis es verdadera. Bien, preguntas de esto que estamos probando. No. ¿No? Uno de los errores que cometían hace mucho, no sé por ahí este curso no, es, como sé que es verdadero, parto de esto. Y no, porque lo que yo quiero probar, lo tengo siempre acá, ¿sí? Lo tengo en la tesis. Eso es lo que uno quiere probar. ¿Está? Bien. Bueno, luego A unido B está incluido en B. De la misma forma, vamos a probar que B está incluido en la unión de dos conjuntos. Bueno, esto es más sencillo, ¿sí? Porque es algo que dijimos cuando definimos a la unión. Era una observación cuando definimos la unión. ¿Qué voy a tener que tomar ahora? Un elemento que está en el conjunto B y llegar a probar que el elemento también está en la unión de B con A. Bueno, entonces, tomo el elemento que está en B y algo que dijimos es que, bueno, le podemos adicionar, no es una disyunción, le podemos adicionar el conjunto que a nosotros necesitamos. Acá le podría haber puesto cualquier letra, al conjunto le puedo llamar H, pero en realidad no me sirve para el ejercicio que me dieron a mí. Me lo daban con A, entonces con A es que lo voy a poner. Y decir, bueno, está en B, que esto sí sé que está pasando, y le adiciono cualquier otro conjunto, en particular el que me conviene, que es A. Ahora, puedo conmutar, ¿sí? Porque ya sabemos que es conmutativa, porque era una de las leyes lógicas. Entonces, al conmutar, ya llego que el elemento pertenece, por la definición de unión, que el elemento está en la unión de esos dos conjuntos. Y puedo concluir entonces que el conjunto B también está incluido en la unión de A y B. Por lo tanto, lo que pedíamos era que, dada esta implicación, ver si era verdadero o falso. ¿Sí? Como llegamos a probar que esto está pasando y al mismo tiempo también está pasando esto, podemos concluir que entonces es verdadera esa implicación y es cierto que si sucede esto, entonces esto va a ser verdadero. Bien, ¿preguntas? No hay preguntas. No, ninguna. Bien. Vamos entonces a definir el complemento. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Bueno, son los elementos que quedan por fuera de nuestro conjunto. O sea, primero tienen que visualizar cuáles son los elementos que ustedes tienen y los que están por fuera de ese conjunto son los que pertenecen al complemento. Entonces lo definimos. Son los X que están en el universal. Recuerden que el universal es la referencia que uno tiene. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, en los naturales, es como que me olvido del resto de los números porque estoy concentrada únicamente en mi
dominio de interpretación son los naturales. Entonces vamos a tener un universal. Siempre van a tener elementos dentro de un determinado conjunto. Si el elemento ese no pertenece a A, es porque entonces forma parte del complemento que llamamos de A. Simbólicamente es, si un elemento pertenece al complemento, es porque ese elemento no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Gráficamente queda esto. ¿Sí? Tengo el universal, por ahí el universal son todos los reales, y yo estoy considerando los naturales pares, por ejemplo. Bueno, todos los que no están dentro de los naturales pares formarán parte de mis números que quedan por fuera de ese conjunto. Bueno, acá tenemos el universal, está muy restringido, es del 1 al 12, son estos, ¿sí? Y el conjunto A son los que tenemos acá. El complemento son todos los elementos que aparecen en el universal y no están en el conjunto A. Mejor dicho, quedan fuera del conjunto A. Bueno, ¿qué serían esos? Por lo general, el complemento no trae problemas. Sí trae problemas cuando está en una demostración. Algo que también es, bueno, otro ejemplo aparte del que teníamos ahí, si considero al universal como los números enteros y al conjunto A como los enteros pares, bueno, por fuera van a quedar, el complemento de A serán los enteros impares. De esta definición, bueno, acá tenemos como varias cositas que van a aparecer y que son muy útiles a la hora de ir a demostrar. Una de ellas es que el complemento del complemento es el mismo conjunto. La otra, bueno, que la unión o el conjunto y su complemento me da el universal, que la intersección del complemento y el conjunto da el vacío, ¿sí? Porque es como que el complemento son conjuntos que son disjuntos. Si hay algún elemento que pertenece a la intersección, entonces no estamos definiendo bien cuál es el complemento. O no definimos bien cuál es el conjunto. Porque la intersección de A y el complemento de A siempre son conjuntos disjuntos. El complemento de la unión, el complemento del universal, perdón, es el vacío, ¿sí? Y el complemento del vacío es el mismo universal. Bueno, ¿preguntas? No, profe, esa parte está todo bastante claro. Sí. Diferencia entre conjuntos. Bueno, la diferencia, ¿qué quiere decir? Y que si yo tengo de A menos B, es que el elemento que ya está en el universal van a ser de esos, no todos, sino los que están en el conjunto A, en el primero, pero le voy a sacar los que están en B. Decir el le voy a sacar es decir que no pertenecen al conjunto B. Simbólicamente, que uno defina los elementos que están en la diferencia van a ser los elementos que están en el conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Está ahí, es que las dos cosas se tienen que dar al mismo tiempo. ¿Sí? Esta es la diferencia. Fíjense que la parte de la intersección también se la sacan. ¿Por qué? Y porque la parte de la intersección son elementos que si bien están en A, están en el conjunto B. Y nosotros queremos que en el conjunto B no estén. ¿Sí? Que no pertenezcan al conjunto B. Entonces únicamente me quedo con esta parte. También ustedes van a ver lo que llamamos diferencia simétrica. Van a ver, no para el cursado, creo que no lo tienen en el cursado,
pero lo van a ver en la carrera de ustedes. Por lo general, las diferencias que ustedes van a ver van a ser diferencias simétricas. ¿Y qué quiere decir que sea? Bueno, también se va a dar del otro lado, que esté en el conjunto B y no pertenezcan al conjunto A. Y se tienen que dar las dos al mismo tiempo. Bueno, la diferencia entre los conjuntos, bueno, es sencillo. Ustedes ponen los numeritos donde van, lo que se comparte irá en la intersección, y hablar de A menos B va a ser en este caso, los dos únicos elementos van a ser el 1 y el 3. ¿Por qué? Porque el 2 y el 4 forman parte de la intersección y el 6 y el 8 son parte del mismo conjunto B. Si bien el 2 y el 4 pertenecen al conjunto A, pero como pertenecen al conjunto B y nosotros queremos que no pertenezcan a B, entonces lo tenemos que sacar de nuestra diferencia de estos dos conjuntos. B menos A justamente va a ser el 6 y el 8 y ya no va a estar el 1 y el 3. El 2 y el 4 no están en ninguno de los dos, en ninguna de las dos diferencias. Bueno, casos particulares, y acá es donde tienen que prestar atención, porque dentro de estos casos particulares, si yo sé que el conjunto A está incluido en el conjunto B, y el universal para mí es B, ¿sí? Considerando a B como el conjunto universal, entonces, si yo hago A menos B, ¿sí? Si yo le resto A menos B, va a ser vacía. ¿Por qué? Yo tengo mi conjunto A que está incluido en mi conjunto B. ¿Sí? Entonces tengo ahí A y B. Si yo a los elementos que están acá les resto los elementos de B, como todo A está incluido en B, entonces estoy sacando todos los elementos. Por eso me da vacío. No hay ningún elemento. Ahora, B menos A van a ser los elementos que quedan como una... ¿Sí? Queda todo ese anillo, que va a ser para nosotros el complemento de A. Son todos los elementos que no están en A. Y sí están en B. Bien. Otra cosa es que si tengo la igualdad de los conjuntos, o sea, si tengo A y B son iguales, entonces A menos B es vacío y B menos A también es vacío. Y si la intersección de A y B es igual a vacío, quiere decir que ya estoy planteando conjuntos que son disjuntos. Acá tengo A y tengo B. Si yo estoy planteando conjuntos que ya son disjuntos, hacer A menos B es quedarme con el conjunto A y hacer B menos A es quedarme con el conjunto B. ¿Sí? Piensen cuando uno está demostrando que estas van a ser hipótesis. Estos son como datos que se les da de entrada. ¿Sí? Estos son datos que uno tiene que contar a la hora de ir a ver. Porque si esto, supónganse, si yo esto lo tacho, no puedo afirmar lo que tengo acá. No puedo ir a demostrarlo. No tiene sentido porque tal vez el elemento que tomé, cuando está en la diferencia, está en el conjunto B. No puedo afirmar que es el conjunto A, que ese elemento está en el conjunto A. Tengo que aclarar las condiciones del ejercicio, como que son, las hipótesis son como consideraciones iniciales que uno tiene a la hora de ir a demostrar. Y una propiedad que la van a ver bastante y la van a usar bastante es decir esto, que A menos B es lo mismo que decir que en la intersección entre el conjunto A y el complemento del conjunto B. Decimos el complemento del conjunto B porque el elemento no podía estar en B. Si no está en B es porque está en su complemento.
Esta es una propiedad que es muy útil a la hora de ir a demostrar. Bueno, y esto es un teorema que también por ahí lo van a tener que utilizar y que dice que si A está incluido en B, esto es un sí solo sí. El ser un sí solo sí quiere decir que yo puedo utilizar a esto como hipótesis y ir a probar lo que tengo acá, que va a ser mi tesis, o al revés, que esto es mi hipótesis y tengo que probar que esto es la tesis. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Es un teorema. Entonces acá viene este ejercicio. Bueno, primero, preguntas hasta acá. De momento, yo no. 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 No, ninguna pregunta, profe. Bueno, entonces, este es un ejercicio que es de algún examen viejo que hemos tomado, ¿sí? Y bueno, ¿por qué traje esto? Porque por lo general este tipo de ejercicios les traen problemas. Entonces, bueno, ¿cómo puedo encarar esta demostración? Quiero probar eso. ¿Cómo puedo encarar esta demostración? ¿Preguntas? ¿Qué harían si tienen eso y quieren ir a probarlo? Yo pasaría el C menos B, lo transformaría en C intersección B'. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué haces? Y después usaría la propiedad de, no me acuerdo el nombre, pero que si tenías una intersección entre dos conjuntos, como que podías elegir quedarte con uno de esos dos conjuntos, entonces me quedaría solamente con la B'. Ajá. Y después la A la reemplazaría por B, entonces ya me quedaría B' intersección B y eso me daría vacío. Bien, vamos a hacer esa demostración por acá. Vamos a plantear desde los conjuntos, ¿sí? Esto es con las propiedades de los conjuntos y con las definiciones de los conjuntos. Me viene bien esto que decís, porque cuando uno encara desde ese lugar, vos fuiste directamente al conjunto. Tenés, por un lado, tienen la demostración por el lado del conjunto y la demostración cuando uno considera al elemento. ¿Sí? Cuando uno considera el conjunto, bien, tengo que probar esta igualdad. En realidad, no puedo decir que es vacío. Entonces, mi hipótesis, vamos a poner acá, esto siempre es lo mismo, mi hipótesis y mi tesis. La hipótesis es que A está incluido en B. Ay, se me hacen esas cosas raras. Y la tesis es C, pero menos B, intersección A. Horrible. ¿Sí? Y igual al vacío. Bueno, esta es la tesis. Ahora, si yo digo que esto es, ¿qué se me hizo acá así distinto? Bueno, se hizo solo ahí. Igual al vacío. Ahora, si yo lo voy a probar por los conjuntos, entonces está bien lo que me dijiste. Voy a partir de ese. Ay, no sé por qué. Es cuando hago de alguna diapositiva me hace. En otras no. A ver si lo hago con la mano y no uso el... ¿Y si lo hace en la diapositiva que sigue, profe? Total, Eso. o puede volver a anotar eso. Sí. Ha incluido B. Voy a poner acá, a ver si tengo alguna... A ver acá. Porque acá ves que no se me hizo. Ha incluido B y era ¿Quiere que le dicte? C menos B, era, Sí. ¿no? Intersección Intersección A igual a vacío. vacío. Perfecto. Bueno, voy a borrar todo lo que tengo acá dando vueltas. Así no sé. Bueno.
Bueno, eso es uno de los problemas que tienen. Ya que voy de mientras borrando, les voy aclarando y ustedes díganme si tuvieron ese problemita. ¿Cómo decido si hacer conjuntos o trabajar con los elementos? ¿Se plantearon alguna vez, tuvieron problemas en eso en particular o no? Yo sí, aún no sé Bien, cómo hacer eso. Yo creo que es bien. más cómodo ir a trabajar con el elemento. Sí, depende. Por ejemplo, no sé, ¿quién estuvo hablando recién que me planteó el cómo encararlo? Yo, profe. Sí, pero dame tu nombre porque no. Fran. Bueno, Fran, ahí él lo que hizo fue con los conjuntos. Perfecto, lo dijo bien y lo pudo hacer. No siempre uno les resulta fácil encararlo por conjuntos. Otra cosa que a veces hacen y no está bien es combinar conjunto, elemento. Si decido encarar por el conjunto, sigo con conjunto hasta el final. Si decido ir por el elemento, tengo que quedarme en esa postura hasta el final. ¿Sí? No puedo ir a utilizar mezclita entre conjunto y elemento. ¿Está? Entonces, vamos a poner por un lado lo que dijo Fran. Primero voy a poner las hipótesis para que todos tengamos en claro qué cosa es la que sabemos. Sabemos que A está incluido en B, incluido igual, ¿no? Y la tesis, lo que en realidad queremos ir a probar, es que C menos B intersección A es igual al conjunto vacío. Yo no sé qué es vacío, o sea, no sé qué es igual a vacío. Lo que estoy tratando de ir a probar es eso justamente. Entonces él propuso por el lado de los conjuntos. Y dijo, bueno, a ver, si yo quiero probar esta igualdad, ¿sí? Por algo que es bastante lógico, es todo lo que está de este lado tiene que ser igual a todo lo que está de este otro. Entonces voy a partir de este lado. Entonces parto de que C menos B intersección A. Parto de esto. Ahora él dijo, bueno, pero yo conozco que C menos B por los conjuntos, porque es uno de los teoremas, es igual a C intersección el complemento de B. Vos decime si estoy bien todo lo que voy diciendo, si fue lo que vos planteaste, ¿eh? Porque a lo mejor... Sí. Bien. Esto es cierto, porque lo único que utilicé fue el teorema. Bien. Si ahora ya encaré conjuntos, sigo por el lado de los conjuntos. En algún momento tiene que aparecer el vacío. Bien. Por acá no tengo ni idea cómo está el vacío. O sea, ¿cómo encaro si son tres conjuntos completamente distintos? Uno es C, el otro es el complemento de B y otro es A. Bueno, entonces en este momento lo que tengo que ver es qué pasa con la hipótesis. La hipótesis me dice que el conjunto A está incluido en B. Cuando la hipótesis me marca esto, yo puedo acá poner por hipótesis lo que tengo en A, voy a decirle que está en B, porque en realidad eso es cierto. Copio y ahora intersección B. ¿Sí? Intersección B. ¿Pero por qué puedo decir que es B acá? Porque todos los Por la elementos hipótesis. que están en A, claro, están en B. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, recuerden que algo que uno podía hacer era asociativo. O sea, tengo intersección entre todos. La intersección es asociativa. O directamente a veces ni siquiera hace falta que ponga paréntesis, porque todo tengo intersección. Entonces voy a venir y voy a decir, bueno, C, intersección B complemento, intersección B, ¿a qué es igual? Y algo que dijimos anteriormente es que la intersección entre B y el complemento de B me daba un conjunto disjunto. O sea, el complemento de B con B no pueden tener elementos en común. Entonces acá puedo decir, bueno, C intersección
vacío. Pero hablar de C intersección el vacío es hablar de que estamos en presencia de un conjunto vacío. Cualquier conjunto intersectado con ningún elemento, bueno, me queda el vacío, ¿sí? Esto es por un lado. A mí, particularmente, me gusta más que se trabaje con lógica. Esto está bien y es por el lado de los conjuntos. Cuando uno trabaja con elementos, utiliza todo el tema de lógica, que es más rico y es más fácil a la hora de ir a demostrar. Porque a veces esto, como que quedan dando vuelta y no saben para dónde tienen que ir. Cuando uno va a ver el tema de conjuntos, ¿qué tendríamos que probar? Supongamos que queremos plantear la igualdad. Lo que tengo que probar es que C menos B, voy a ponerlo y después le digo por qué esto está mal. Pero, como tengo una igualdad, como hicimos en la demostración anterior, podríamos decir que está incluido en el vacío y al mismo tiempo el vacío tiene que estar incluido en C menos B intersección A. ¿Sí? Esto es lo que uno puede plantear. Esta parte de acá no tengo problema, porque una de las condiciones que tiene el conjunto vacío, una de estas propiedades del conjunto vacío, es que el vacío está incluido en cualquier conjunto. Entonces, en particular, está incluido en este. ¿Sí? El problema lo tengo acá. Si yo tomo un elemento que está en este conjunto, tengo que llegar a probar que ese elemento está incluido en el vacío. Y probar esto es algo que no tiene sentido. Porque ¿qué voy a ir a probar? ¿Que un elemento está en el vacío? A ver, si es vacío, no puedo tener un elemento ahí. Entonces es acá donde entran en juego, bueno, a ver qué método de los de demostración es el que más me resulta. Como tengo el vacío... ¿El absurdo? El absurdo, tal cual. ¿Qué me decía el absurdo? Y el absurdo lo que me dice es, bueno, negá tu tesis, voy a ponérselos por acá para que recuerden cómo era, negá la tesis, usá la hipótesis y vas a llegar en algún momento a algún absurdo. ¿Sí? Entonces, negar la tesis para nosotros acá, ¿sí? Si nosotros decimos que C menos B intersección A es distinto del conjunto vacío, ¿qué quiere decir que sea distinto del conjunto vacío? Bueno, entonces será que existe algún elemento que pertenece a C menos B intersección A. Perdón, me falta el pertenece. ¿Sí? Por eso les digo que es muy útil el dar el tema estas demostraciones con conjuntos. Muchas veces uno va a usar un contrarrecíproco, un método indirecto, que en este caso para nosotros es el absurdo. Marzo, una consulta. ¿Sería Sí. erróneo plantear de forma directa que un elemento pertenece a lo que estaría a la izquierda, que sería C menos B intersección A, y demostrar que ese conjunto es igual a vacío? ¿Cómo para que ¿Sería esté erróneo plantearlo de manera directa? ¿No se podría hacer? No. A ver, la forma que uno conoce de forma directa es salir de la hipótesis y llegar a la tesis. No te digo que no se puede trabajar, lo que pasa es que es muy engorroso, es muy complicado porque uno tendría que estar construyendo la demostración.
Claro, pero también, o sea, refiriéndome a trabajar como decíamos, como trabajamos antes con conjunto, es decir, que hay un X perteneciente al conjunto de la izquierda Sí, y después llegar a que ese X pertenece a vacío. Eso sería erróneo, no se podría hacer. claro, no, 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 porque no puedes decir que pertenece al vacío. Claro. Entonces no es vacío. Entonces no es vacío. ¿Qué tan vacío es? Si me estás con un elemento que está ahí dentro, es porque el vacío no es vacío. Se cae esto de demostrarlo de esta forma por la definición de la inclusión. ¿Sí? Porque la inclusión lo que trabaja es justamente que ese elemento tiene que estar en este lugar, tenés que tomar un elemento que está acá y llegar a que ese elemento también está acá. Pero acá es donde no, acá me falla. Por ¿No eso, podemos describirlo que por definición es incorrecto? claro, esto, demostrarlo por este lado no tiene sentido. No tiene, si bien van a llegar, pero cuando llegan a la conclusión, hay una contradicción. Claro, ahí directamente podríamos decir que sería absurdo, pero supongo que hay una manera más correcta de llegar, que Claro, sería una reducción entonces, absurda. lo que les conviene es usar ese método absurdo. ¿Sí? Usan ese método absurdo. El método absurdo les permite ir a demostrar, pero, bueno, teniendo esta condición, diciendo, bueno, a ver, yo lo demuestro por este método y niego la tesis, negar la tesis es suponer que ya es distinto de vacío. Si es distinto de vacío, al menos algún elemento tiene que existir. Por eso es un existencial el que tengo. No me importa cuántos elementos, pero al menos uno tengo ahí adentro. ¿Por qué? Porque ya negué mi tesis. Está, digo esto porque esto era uno de los errores que por lo general se hacen, ¿no? Pero se hacen porque están como ajustados a las definiciones. La ventaja que ustedes tienen es que esto ya lo vieron, entonces pueden ir como un poco más allá. ¿Se dan cuenta por qué acá hay una contradicción? O sea, acá no tiene mucho sentido entrar a demostrar que un conjunto está incluido en otro con la definición de la inclusión. Vuelvo a decir que este lado no tengo ningún problema. Tranquilamente uno puede decir que el vacío está incluido en cualquier cosa. Bueno, en particular está incluido en esa intersección de los conjuntos. El problema lo voy a tener acá. Y acá no lo voy a tener al principio, lo voy a tener en mi conclusión. Cosa que si tengo la conclusión, que ya es un absurdo, es una contradicción, no tiene sentido toda la demostración que fui a hacer. Porque llegué a cualquier cosa, llegué a decir que el vacío, bueno, dejó de ser un vacío, porque ahora tiene el elemento este. ¿Sí? ¿Entienden el por qué acá necesito utilizar el método absurdo? Sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta quieren hacer? O sea Que... que, profe, entonces, en teoría, pues, usando las leyes lógicas, se puede demostrar que es vacío, pero al final no tiene sentido. Es un absurdo. Es que si, ¿por dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar me estás diciendo? Arriba, lo que usted resolvió, y al final llegó a que Ah, todos sí, el de conjuntos. Sí. El de conjuntos sí, pero acá no tengo ningún elemento. Acá simplemente voy utilizando las propiedades y las definiciones dentro de los conjuntos. ¿Sí? Voy utilizando las propiedades de los conjuntos. ¿Está? Sí. Marce, como está demostrado por conjuntos que es verdadero, ¿no? ¿Cómo? Por conjuntos ya demostramos que es verdadero.
Claro, sí. Ya demostraste que es verdadero. Estoy buscando el conector de la computadora, por eso estoy poniéndome. Porque no lo encuentro. No sé dónde dejé el. Acá está. Sí, claro, ya demostraste que es verdadero. O sea, verdadero es. Ahora vamos a probarlo como corresponde, digamos, tomando este elemento que está en ese conjunto, porque lo que hicimos fue negar la tesis. Niego la tesis y ya está. ¿Sí? Me da, puedo encarar y decir, bueno, algún elemento ahí, estoy convencida, ya lo sé, que pertenece. Si ese elemento pertenece a este conjunto, ¿cuál es este conjunto? A ver, díganmelo coloquialmente. ¿Cómo lo ven ustedes al conjunto? Esto que estoy preguntando ¿A cuál parece medio conjunto? ¿A C bobo. menos B intersección A? Parece medio bobo lo que estoy preguntando, ¿no? Porque, bueno, uno lo puede leer y ya está. Bueno, se los voy a porque este es otro problema. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? Cuando uno tiene el elemento, ¿qué pongo primero? ¿Pongo que está en la diferencia? ¿Pongo que está en la...? Bueno, lo que uno mira, miren el ejercicio siempre de lejos. Lo que ven es la intersección de dos conjuntos. Es la intersección de este conjunto intersectado con este. Entonces, lo primero que voy a decir es la definición de intersección. Por definición de intersección, ustedes después lo completan bien, ¿no? Yo se los voy poniendo ahí con símbolos como para que sepan lo que tienen que poner. Por la definición de intersección, ese elemento va a pertenecer a C menos B y ese elemento también pertenece a A. ¿Está? Digo esto porque muchas veces ponen acá que el elemento está en C y no está en B. No, en este momento lo único que tengo es la intersección de dos conjuntos. Ahora, el elemento pertenece a este primer conjunto. Este primer conjunto, ¿qué puedo poner? Bueno, puedo poner la definición de la diferencia. Entonces, por la definición de la diferencia, puedo decir que X pertenece a C y X pertenece a B complemento. Intersección, X pertenece a A. Intersección y X pertenece a A, ¿verdad? Ahí. ¿Qué puedo decir ahora? Bueno, para acomodar un poquito, si quieren, pueden poner que este no pertenece a B, pero en realidad lo voy a dejar. Todavía lo voy a dejar. En este momento es lo mismo que me planteé cuando vine acá. Estoy usando esto mismo. ¿Qué voy a decir ahora? Si X está en A, por hipótesis, X está en B, porque mi hipótesis, en algún momento, si uno tiene una hipótesis, la hipótesis la tengo que usar. En algún momento, siempre la tengo que usar. Fíjense que si yo no tengo la hipótesis y únicamente el ejercicio arranca y no tiene esto, únicamente tiene esto de acá, no puedo demostrar nada. No tengo las herramientas como para probar que eso es el conjunto vacío. Esto puedo afirmar que es vacío porque tengo esta hipótesis. Parto de esto que es verdadero. Si esto no se me lo dice, bueno, no puedo probar nada. Me hubiese quedado hasta acá. ¿Sí? Hasta acá hubiese llegado y ya está. Pero como tengo la hipótesis, voy a decir que X está en C, es un elemento que está en C, y que X pertenece al complemento de B y
que X pertenece a B. ¿Sí? Pero entonces, si sucede esto, llego a un absurdo. ¿Por qué? Porque por la definición del complemento, les voy a poner, esto es un paso medio de más, pero siempre alguno le soluciona las dudas, que pertenezca al complemento de B, es decir, que no pertenece a B. Pero al mismo tiempo el elemento está perteneciendo a B. Entonces, acá llegué a un absurdo. O pertenece o no pertenece. Las dos cosas al mismo tiempo no puede pasar, porque acá tengo un I, que I es la intersección. Son las dos cosas al mismo tiempo. Y como es un absurdo, el absurdo viene de suponer que era distinto de vacío. Por lo tanto, no queda otra que C menos B interceptado con el conjunto A es igual al conjunto vacío. ¿Sí? O sea, o dicho como corresponde, que la intersección de estos dos conjuntos es igual a vacío. O sea que en realidad son dos conjuntos disjuntos. Preguntas. Ahí, profe, si hubiera asociado X no pertenece a B y X pertenece a B, y que Sí, ahí está. Acá tenés una contradicción. Acá tenés siempre una contradicción. Una vez que vos usás la hipótesis, ya ahí tiene que aparecer la contradicción. Porque fíjate que lo único que hicimos hasta acá es simplemente negar la tesis. Y trabajé con definiciones de intersección, definición de diferencia, pero sigo con la negación de la tesis. Una vez que utilicé la hipótesis, ahí se tiene que aparecer el absurdo. Profe, ¿y ahí ya te estaría terminado de Sí, desarrollar? ahí ya está. O podríamos poner, por ejemplo, X pertenece a C y El contradicción o una contradicción. Claro. Bueno, eso está en las leyes lógicas. Fíjense que cuando tienen contradicciones, tautologías, no sé si lo tienen, voy a fijar a ver si está, si no le pregunto a las chicas si lo han sacado, porque estas son todas dudas, fuimos armando todo eso, no creo, porque María del Carmen también lo tiene que haber dejado. Porque cuando vos tenés que el elemento pertenece a un conjunto y una contradicción, ya llegaste a un absurdo. No podés tener que pertenece y a alguna determinada contradicción. Ya es una contradicción completa. ¿Sí? Distinto es si hubiese sido una tautología a lo que llegaba. Si todo esto era algo obvio, ¿sí? Si era el universal o una tautología, bueno, entonces, ¿cuándo decimos que es una tautología? A ver, supónganse que es otro ejercicio. Acá empiezo a medio a delirar y por ahí los confundo. Pero cambiemos el color y hagamos como que apareció en algún momento, esperen, el X está en C y X pertenece al complemento o X no pertenece a B, o, porque así apareció el ejercicio, o X pertenece a B. Esto Ahí habíamos sería la pensado que era el tercera. universal. Es una tautología, es algo que es obvio. El elemento está en el conjunto de referencia, en el dominio de interpretación. ¿Sí? Entonces, la intersección, si X está en C, hubiese podido concluir que X está en C. Pero tengo que tener uno. Acá esto no lo puedo decir porque tengo un I.
Entonces es un absurdo, es un vacío. ¿Sí? Son disjuntos, no puede ser que esté en una cosa y en la otra. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, vuelvo otra vez a esto de acá para aclararles que cuando uno encara una demostración, es algo parecido a cuando hacían ejercicios combinados de números, ¿sí? Cuando estaban en el secundario y hacían ejercicios combinados. ¿Se acuerdan que tenían paréntesis, corchetes, llaves, no sé, y todo lo que le quieran poner? Ustedes en informática van a tener siempre paréntesis. Todo se trabaja con paréntesis, ¿sí? O sea, comienza en un paréntesis, termina en el otro, comienza en un termina en el otro. Por más que tengan varias cosas, no sé, ¿se acuerdan que en el secundario por ahí tenían algo, cosas así? Tenían paréntesis, paréntesis, corchete, corchete y después llave, llave. Bueno, todas estas cosas ahora terminan siendo siempre paréntesis, 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 paréntesis. Si este paréntesis empieza, no puede ser acá que termine este paréntesis. ¿Sí? Es como que respeta un orden. Empieza y termina, empieza y termina, ¿sí? En todo caso, los programas, cuando ustedes trabajen con esto de los paréntesis, les va a saltar un error porque va a decir empieza, pero no sé dónde termina. ¿Sí? Cuando dicen el en o el begin o el end, ¿ya vieron algo de eso en los programas que ustedes hacen en las otras materias? Algún error les salta cuando no se cierra correctamente el paréntesis o donde tienen que terminar esa secuencia. Bueno, algo análogo de eso hay cuando uno viene a demostrar. Por eso yo hice hincapié en que lo primero que tengo es la intersección, porque todas estas cosas están dentro de un paréntesis. Entonces lo que veo desde arriba es la intersección de este conjunto con este conjunto. Entonces, lo primero que desarrollo es justamente la intersección, la definición de la intersección. ¿Sí? ¿Lo entienden? Lo que les quise decir. ¿Llego a lo mismo? Llego a lo mismo. Si ustedes hubiesen hecho la diferencia primero y después la intersección, llegan a lo mismo, pero lógicamente está mal. ¿Sí? Y mi justificación del por qué está mal es, cuando ustedes programen, no pueden decir, bueno, primero hago el paréntesis que tengo afuera y después resuelvo lo que tengo acá adentro. No. Primero vas a tener que resolver lo que tenés ahí adentro y después, a medida que vas resolviendo, entonces sí podés ir sacando los paréntesis. Pero es como que tiene un orden y ese orden lo da estos paréntesis que uno pone o la secuencia como uno la va poniendo. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar por qué hacía falta aclarar el método? ¿Por qué usamos el absurdo? ¿El por qué utilicé el absurdo? ¿Decís? Sí, Bien. Mira, suponete que vos querés, vamos por los métodos que conocés. Conocés 3 métodos, más no. Entonces, el método directo parte de la hipótesis, llego a la tesis. Fíjense que acá casi ninguno utiliza un método directo. Cuando uno tiene hipótesis así, no hay métodos directos porque lo que queremos siempre es probar la tesis. Y la tesis ya tiene una carga importante porque o hay inclusiones o hay igualdades. Y si hay igualdades, hay inclusiones metidas dentro de esas igualdades. ¿Sí? Entonces siempre nos inclinamos por un indirecto. Ahora,
¿Cuál de los indirectos me conviene? Supongamos que quiero un indirecto que es el contrarrecíproco. Hacer un contrarrecíproco es, niego esto y tengo que demostrar esto. Se me recomplica también. Entonces, para este tipo de demostraciones, siempre la opción correcta es la del absurdo. La del absurdo. Siempre utilizo el absurdo. Usar el absurdo implica que supones que, bueno, no es igual a vacío, sino que será distinto de vacío. El decir que es distinto de vacío un conjunto, es decir que adentro de ese conjunto tenemos algún elemento. Y ahí es donde encarás el por qué esto es lo que te salva a la hora de ir a demostrar por el absurdo. Suponer que es distinto de vacío. Por lo general, cuando ustedes tengan un vacío, algo que tenga que ver con el vacío, van a tener que demostrar, les conviene demostrar, por el método este del absurdo. Entonces, a ver si entendí bien. Al suponer que es distinto de vacío, nosotros después llegando a que es vacío, ahí se genera el Cuando absurdo. llegas a una contradicción, algún absurdo, entonces ahí decís, el absurdo viene de suponer que esto es distinto de vacío. Por lo tanto, eso es igual al vacío, que es lo que vos querías probar. ¿Sí? Sí, ahora sí entendí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, no hay preguntas. Bueno, ¿se encontraron con algún ejercicio en la práctica parecido o que tengan que usar el absurdo? Hasta donde llegamos con la teoría, no. Ah, no, está bien, no han avanzado. Pensé que a lo mejor cuando estaban, habían avanzado. En el Bueno, 11 creo que hay varios. hay varios, sí. Bueno, lo último dentro de conjuntos es lo que llamamos cardinalidad. Hablar de cardinalidad, bueno, es la cantidad de elementos que tiene nuestro conjunto, ¿sí? Para decírselo, como estamos en el recursado, puedo hacer algo coloquial para que lo comprendan mejor. Es la cantidad de elementos que tiene. El tema es que nosotros tenemos a veces conjuntos que son finitos, conjuntos que son infinitos. Si hablamos de los números en general, son conjuntos infinitos, ¿sí? Por más que ustedes me digan, bueno, sí, pero yo voy a considerar el intervalo del 2 al 3. ¿Sí? Supónganse que mis X están dentro de un intervalo cerrado que comienza en 2 y termina en 3. Bueno, igualmente ese conjunto, por cómo son los números reales, por la condición que tienen los números reales, ya es un conjunto que es infinito. Entonces, a veces no es tan fácil ver cuánta cantidad de elementos tiene mi conjunto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a, por ejemplo, ahí, el conjunto de los habitantes de un determinado país. ¿Es finito por qué? Porque yo puedo hacer un censo o puedo ver cuáles son los DNI y decir, bueno, tengo tanta cantidad de habitantes en este lugar. Parecería como que es infinito, pero no, porque uno puede contabilizar a los habitantes. Ahora, si hablamos de los múltiplos, por ejemplo, de 3,
es un conjunto infinito, porque por más que uno diga, bueno, voy a tener 3 por algo, el valor del K entra como un contador, cuando ustedes programan, como un contador, y empiezan a dar vueltas, vueltas, vueltas de ese contador, y siempre van a encontrar un múltiplo nuevo del 3. Entonces es un conjunto infinito. Cuando estamos hablando de conjuntos finitos, sí podemos dar la cardinalidad. Y esto es bastante útil a la hora de ir a ver cantidad de elementos que tiene un conjunto. Para nosotros, la cardinalidad del conjunto vamos a poderla dar con conjuntos que son finitos. Si no nos metemos en los conjuntos que son infinitos. Los notamos de esa forma y me dijeron que la parte del teorema ya no se da más. Pero algo que creo que esto ya no lo ven más. Puede ser que ya se haya sacado. La cardinalidad del conjunto es tal. Tengo tantos elementos dentro de mi conjunto. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, vamos a poner ejemplos. Mi conjunto A, que son los X perteneciente a N, tal que X es igual a 2 por K con K perteneciente a N y X menor que 5, bueno, parecería como que son infinitos, pero no. ¿Por qué? Porque los acoté. Y estoy hablando de los números naturales. Entonces, es claro que el primer número natural que va a pertenecer a este conjunto es el número 2. 2 y 4 son los que forman a este conjunto. O sea que el cardinal de este conjunto A es igual a 2. Porque tengo 2 elementos. Cantidad de elementos. Ojo que nosotros por lo general, cuando hablamos de cardinal, les ponemos esta notación. ¿Por qué? Para que no se confundan con las matrices y con el determinante de una matriz. Pero si yo estoy hablando que A es un conjunto, eso tienen que ver ustedes bien, sobre todo en los finales, ¿sí? ¿Qué es A? Si es un conjunto no puede tener un determinante, ¿sí? Un conjunto, puedo hablar de un cardinal, cantidad de números que tiene ese conjunto. Entonces, digo para distinguir a este sobre todo, que a veces las notaciones aparecen con este. Y a veces van a encontrar libros que trabajan con N del conjunto A, que es el cardinal del conjunto A. Pero nosotros, por lo general, vamos a trabajar con este y creo que en el práctico está de esta forma, con esa notación. Bien, preguntas de cardinalidad. Entonces sería nada más para contar la cantidad de elementos. Exacto, Ah, bueno. exactamente. Sí, antes teníamos el que hizo el cursado hace bastante, teníamos como mucho más. Ahora nos quedamos con cardinal y listo. A ver que tiene tantos elementos nuestro conjunto. Y si nuestro conjunto es un conjunto infinito, bueno, no podemos, tiene como otra forma de analizar a ese tipo de conjuntos para dar cuál es la cantidad de elementos que pertenecen a ese conjunto. Bien, se cerró el tema de conjuntos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Profe, Sí. yo quería consultar si vamos a tener alguna práctica presencial sobre este último tema de conjuntos. Sí, el martes volvemos todo a la normalidad. El martes que viene es práctica presencial en el aula que estuvieron la vez pasada, con las chicas,
Y el jueves tienen otra vez conmigo la teoría y en forma virtual. Era por esta semana que tuve problemas, bueno, ya ven que quería dar la clase ayer y no pude, pero ya la semana que viene volvemos con la modalidad presencial los martes, con las consultas, para que ustedes vean, que las chicas les corrijan, que les digan si van bien, si van mal, si están haciendo bien las demostraciones, si están bien con las notaciones, las demostraciones, y los jueves con la teoría en forma virtual. Ok, gracias. Bien. Bueno, eso sería todo. Y el jueves que viene sí, comenzamos con números reales. Genial, ¿Estamos? profe. Sí, sí. Bueno, buen fin de semana largo. Igualmente. Muchísimas gracias por la clase de hoy, profe. Igualmente, profe. Chao, chao, hasta Ya, buen el día. Chao, jueves profe. que viene. Chao. Nos vemos.